En sí, para la construcción de los transformadores hay de dos tipos, es el tipo núcleo o el tipo acorazado. Son las dos formas que se construye ese transformador principalmente. Sabemos que puede haber una tercera forma cuando el transformador es especial o es de alguna manera no de lo normal, cuando a lo mejor requiere incluso hasta tres devanados, con una alimentación y con dos salidas, que puede ser 440 y que puede ser 127, para un sistema de bombeo y para un sistema residencial que se puede obtener de ese mismo. Entonces, la forma de los dos transformadores principalmente es de esa manera, ¿verdad? El tipo núcleo y el tipo acorazado. Aquí vemos, por ejemplo, el tipo núcleo, en el que están los dos devanados, ¿verdad? Principalmente una parte primaria y una parte secundaria. Ese es el tipo núcleo. Y en este caso el tipo acorazado, que solamente tiene su devanado en la parte central del transformador. Ahí vemos, por ejemplo, un transformador pequeño, es un sistema de control, ¿ah? Es un sistema trifásico, tiene sus tres entradas, y a la salida puede ser un sistema bifásico o un sistema trifásico. Puedo obtener a lo mejor, no sé, de un voltaje un poquito alto en ese caso, y puedo utilizarlo principalmente esa parte, ¿verdad? Aquí habla de los niveles de distribución que pueden haber, pues que puede ser de 110 kV para un transformador, y que principalmente las formas de esos transformadores, pues es una sola pieza, y que de ahí se puede tener un sistema trifásico o hacer un sistema trifásico con ese sistema, ¿no? Industrialmente, pues obviamente se trabaja con un sistema trifásico. Sabemos que comercialmente puede ser un sistema bifásico, o sea, un sistema comercial se refiere a ciertos tipos de edificios donde están destinados, no sé, para comercio, y lo que viene siendo el sistema residencial, que es un sistema monofásico, que un transformador trifásico forma tres partes de uno solo, de un sistema monofásico, y se hacen las tres, y de esa manera se obtiene el sistema trifásico. Quiere decir que son tres transformadores, o como si fueran tres transformadores para obtener el sistema trifásico. Entonces, de esa manera es como se hacen los dos tipos principales, y de ahí pues se trata de que el transformador sea una parte ideal. Sabemos que esa parte ideal no, no existe porque tiene muchas pérdidas y porque no es eficiente al 100%, ¿eh? Entonces, se supone que ya habíamos comentado que el transformador lo que hace pues es este digamos que un voltaje, poder disminuirlo o aumentarlo con la misma frecuencia, y lo único que puede cambiar, pues en ese caso, es la corriente, ¿no? Entonces aquí hablar de un transformador ideal, pues es que no tiene pérdidas, que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida, que tiene una relación de vueltas o una relación de un transformador a otro, y que tiene ciertas características que se pueden obtener experimentalmente, y algunos se pueden obtener conociendo ciertos valores. Esos valores pues son principalmente conocer su voltaje o conocer su relación de vueltas. Por ejemplo, aquí en esta figura se ve o se trata de ver un transformador que sea ideal, donde tiene pues una entrada de un voltaje primario, una corriente primaria, y donde se ve un voltaje secundario y una corriente secundaria, que puede ser reductor o elevador, ¿ah?
puede ser que le ponga más alto el voltaje en el primario y más bajo en el secundario, pues es un reductor, pero también puedo hacerlo a la inversa. Le puedo poner poco voltaje en la entrada primaria y puedo obtener un voltaje alto en el lado secundario. Dentro de ese transformador ideal, lo que se trata también es obtener su relación o que pueda obtener su relación que tiene por medio de los voltajes primarios y voltajes secundarios o el número de vueltas primario y el número de vueltas secundario. Ya esa relación está definida con la letra A y se conoce como la relación de transformación de un transformador. La puedo obtener ahí de dos maneras. También puedo obtenerlo por medio de la corriente. Entonces puedo tener tres formas de obtener esa relación que tiene ese transformador, con los voltajes, con el número de vueltas y con la corriente. Normalmente sí conozco el voltaje y sí conozco la corriente. A veces el número de vueltas no lo conozco. Aún así, las características o el dato de placa que me da ese transformador, aún así con eso en ocasiones no conozco cuánto es el número de vueltas que tiene cada uno de los devanados. Cuando se daña un transformador, pues en ocasiones se tiene que, aún así, cuando ya está todo quemado, buscar la manera de encontrar la relación del número de vueltas. O si no, pues para poderlo, digamos, reparar, pues hay que diseñarlo nuevamente o hay que saber las características que tenía de cuánto era su voltaje de entrada y cuánto su voltaje de salida, y de esa manera pues yo también puedo diseñar un transformador con esas características. Lo que normalmente hacen cuando lo reparan es, aunque parezca así como que no, a lo mejor no un método muy bueno, e igual lo hacen con los motores. Cuando el motor se quema, está todo pues dañado, ¿eh? Y lo que hacen es sacar el cable y ver cuántas vueltas tiene, o las van contando cuando van quitando esa bobina. Y es lo más común que hacen normalmente. No se meten a diseñarlo nuevamente para ver cuántos números de vueltas le voy a poner, cuánto es el diámetro de ese cable, o qué calibre lleva ese transformador, que también a veces lo hacen con mediciones. Hay formas de medir el diámetro de ese, incluso hay una especie de, ¿cómo se llama?, de lámina donde entra cada uno de los calibres, donde entra exactamente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se van obteniendo los datos de eso. Bueno, aquí la relación de transformación que existe es que yo puedo tener un transformador y puedo tener una relación de 1 a 10 o de 10 a 1, dependiendo de lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir? Que puedo aumentar hasta 10 veces, o que puedo reducirlo 10 veces, o que puedo aumentarlo 5, reducirlo 5, dependiendo de lo que se quiera. Y en este caso lo vamos a tratar como si fuera un transformador ideal que no tiene pérdida, ¿verdad? Y aquí pues también existen ciertas relaciones entre la corriente que fluye y en el lado primario y como el lado secundario, tanto relacionado con el número de vueltas primario y secundario, que es esa formulita, y donde de ahí también puedo obtener la parte de la relación de transformación que tiene o que pueda tener un transformador. En este caso, las corrientes, la división de la primaria entre la secundaria me da 1 entre A, que es la relación de transformación, mientras los voltajes primario y secundario me dan directamente ese valor de A. Yo puedo cambiar esa relación de A, del primario y secundario, ¿verdad? Es decir, invierto el primario y secundario. Entonces aquí, normalmente, pues esa relación que se tiene ahí se puede obtener de alguna manera, ¿no? También hay una parte de la polaridad de los voltajes, pues normalmente no, como es corriente alterna, pues no importa, ¿verdad? No importa la polaridad si tengo o cómo está la polaridad en esa parte, ¿no? Aunque sí, pues también se puede determinar, ¿verdad?, por medio de los devanados, por medio de una
algo un poquito inusual por medio de una regla de la mano derecha, del cómo está el devanado, y el dedo pulgar me va a indicar esa parte por dónde o cuál es la dirección de la corriente. Ustedes saben, por ejemplo, en circuitos que yo puedo determinar la dirección de la corriente. Yo puedo decir que la corriente fluye de positivo a negativo o a la inversa, de negativo a positivo. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo único que cambia en esa parte? No sé, a lo mejor ustedes en circuitos, por ejemplo, a ver, para Irving, Adolfo, en circuitos eléctricos, no sé si ustedes en la parte electrónica hayan determinado una polaridad y en la parte eléctrica otra polaridad. Irving, Adolfo, ¿lo han relacionado de esa manera? No recuerdo que lo... No, ni nunca han visto la controversia. Por ejemplo, se mencionan dos cosas ahí. La parte más, o anteriormente, cuando había más, digamos, solamente la carrera de electricidad y solamente la carrera de electrónica, siempre era ahí una confusión. ¿Por qué? Porque la parte electrónica siempre decía que la corriente fluía de negativo a positivo y la parte eléctrica decía que de positivo a negativo. ¿Qué es lo único que cambia o qué es lo único que cree que cambie, Irving? Si con cualquiera de las dos, ¿qué será lo único que cambie? Pues sería, como dijo, ¿no? La dirección del flujo. En sí, los datos pues serían los mismos, ¿verdad? Lo único que cambia es la polaridad, que a lo mejor si yo obtengo un dato de corriente, a lo mejor en uno me va a dar positivo, en otro negativo. Y listo, sería todo. También existe otra controversia, por ahí. César Abraham, para usted, por ejemplo, las descargas atmosféricas, hay quienes dicen que la descarga atmosférica es de la nube hacia la Tierra y hay quien dice lo contrario, que es de la Tierra hacia la nube. ¿Usted qué cree, César Abraham? Pues normalmente se dice que la nube toca tierra, ¿no? Y se descarga. Así es, ¿verdad? Pero también existen otras personas que dicen que no, que el rayo o la descarga atmosférica es a la inversa, que es de la Tierra hacia la nube. Pero no, en realidad la nube es la que se descarga, ¿eh? Profe, Sí, Vania. pasa lo mismo con la Tierra, ¿no? Que dicen que van de norte a sur, pero que realmente van de sur a norte. No me acuerdo muy bien de eso, pero creo que pasaba algo similar con la Tierra también. Así es, ¿verdad? Siempre hay una controversia de que cuando se dicta una polaridad, bueno, ¿y por qué esa, no? ¿Por qué no al lado contrario? ¿Qué sucede? A lo mejor, pues como vemos tan rápido, por ejemplo, las descargas y todo eso, pues no nos podemos dar una idea de dónde vemos si el rayo normalmente salió de la parte de arriba o salió de la parte de abajo, ¿eh? Pero bueno, siempre existe esa controversia y siempre va a existir. Ahora, hay que considerar una sola y esa me va a dar un valor, me va a dar el mismo valor. Lo único es que va a cambiar su signo o su dirección puede cambiar, ¿verdad? Es la misma parte, ¿no? Bueno, entonces continuando con esa parte, pues que existe eso de las polaridades y de los voltajes, todos esos puntos, ¿no? Aquí hay una parte de lo que vimos aquí en esta figura es que tiene ciertos puntos. La figura de este transformador con esas dos líneas también indica una parte de eso, ¿verdad? Y luego en la siguiente figura tiene dos puntos. A los puntos esos es a lo que se refiere aquí. Dice que el voltaje primario es positivo en el extremo del devanado marcado con punto.
O sea, donde está el punto ahí es la parte, o como lo consideran como una parte positiva, aunque realmente no existe. Sabemos que la corriente alterna cambia de positivo a negativo 60 veces en un segundo. Entonces, no puedo yo determinar que ese sea la parte positiva por lo mismo que les estoy comentando, ¿no? Que la forma de onda que se genera, pues tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, ¿no? Entonces, pero sí, una manera para poder tratarlo o para poder determinar todo eso es siguiendo esas reglas, ¿no? Que ponen de alguna manera. Y luego dice, si la corriente primaria del transformador fluye hacia adentro en el extremo marcado con punto, el devanado primario, la corriente secundaria fluirá hacia afuera en el extremo marcado con un punto del devanado secundario. Eso quiere decir que posiblemente tenga dos corrientes encontradas y tampoco puede ser posible, ¿verdad?, que tenga dos corrientes encontradas. Normalmente, si yo quiero obtener de un transformador, pues voy a obtener un voltaje y una corriente. Listo, ¿no? Ok, bueno. También aquí habla de la potencia en el transformador ideal que se puede obtener, ¿verdad? Que normalmente podemos tener la potencia real y la potencia aparente, ¿verdad?, o la potencia activa, ¿verdad? La potencia real sería lo que yo hago con las mediciones, pero por ejemplo, si estoy hablando de transformadores de alto voltaje, pues no lo puedo medir directamente, ¿verdad? Utilizo otros sistemas para poderlo medir. Entonces, de ahí, pues también ya hay ciertas pérdidas, pero aquí, en este caso, se trata como si fuera la parte ideal, ¿no? La potencia de entrada me dice que es voltaje primario, corriente primaria y coseno del ángulo. Sabemos que el coseno del ángulo me lo da precisamente la medición de esa potencia que está en ese instante con la potencia activa o la potencia que me marque el transformador. Y de ahí saco la resultante y de ahí saco ese ángulo, ¿verdad? Por medio de Pitágoras lo puedo realizar. E igual la potencia de salida, pues es igual, ¿verdad? Se supone que la potencia de entrada como de salida deben de ser la misma. Y que ahí pues también se utiliza el coseno del ángulo, ¿no? Entonces de ahí, con esas dos fórmulas, en ocasiones se utilizan y pueden sustituirse para poder obtener la relación de transformación que también puede tener, o simplemente a veces la división de esas potencias, salida y entrada, pues puede ser que elimine una parte de esos puntos, como sería el coseno del ángulo, que sería igual en las dos partes, y a veces simplemente multiplicamos voltaje por corriente, ¿verdad? Y también aquí me habla de la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia reactiva representada por la letra Q y la potencia aparente por la letra S. Ahí me dice, por ejemplo, lo que cambia la potencia de entrada o la potencia real es el coseno del ángulo, mientras que la potencia reactiva es el seno del ángulo y la potencia aparente elimina esos dos valores, ¿verdad? Del coseno como el seno del ángulo y simplemente lo pone como voltaje contra corriente. Y de esa manera se obtiene esas potencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver también el transformador por medio de impedancias. Nosotros conocemos la ley de Ohm que me dice que la resistencia es voltaje entre corriente, ¿verdad? Aquí pues solamente como quien dice cambiarle ese valor para poderlo representar, ¿verdad? Y la impedancia pues se va a representar por la letra Z y en este caso pues sigue siendo la misma ley de Ohm, ¿verdad? Z es igual a voltaje entre corriente, ¿no? Y pues de ahí poder determinar todos los valores que pueda tener un transformador para obtener la impedancia en esos casos, ¿verdad? Y pues aquí tengo una parte de una figura de un transformador que yo puedo tener su impedancia ya o su carga total que va a tener
y lo puedo también tener, o sea, solo la impedancia de una parte del transformador, o puedo tener la combinación primaria y secundaria, o puedo tener la línea y de ahí obtener los valores, ¿verdad? Hay una impedancia aparente que la ponen ahí como Z', ya relacionada del transformador, y como si fuera un circuito, simplemente ZL, ¿verdad? Y también, pues de ahí de varias fórmulas, como es el voltaje primario, puede ser, por ejemplo, ahí la relación era A es igual al voltaje primario entre el voltaje secundario. Pues de ahí nada más se despeja el voltaje primario y puedo obtenerlo de esa manera, ¿verdad? Con la relación que tiene de transformación multiplicado ese voltaje y sé cuánto voltaje voy a tener en el primario. Si conozco viceversa también, ¿verdad? Y también puedo encontrar las corrientes, ¿verdad? Las corrientes primarias, las corrientes secundarias, y de ahí pues puedo obtener la impedancia aparente de un circuito primario, que me dice que la impedancia está en función de la relación de transformación al cuadrado por la impedancia normal que pueda tener. Esa parte de los circuitos los vamos a ver en un ejemplo como el que está aquí. Ahorita lo vamos a trasladar a Classroom para irlo desarrollando. ¿Eh? Bueno, voy a dejar de presentar esto para ponernos ahí en Classroom. Se me pasaba, ¿algún detalle con el problema? ¿Todo bien? ¿No hubo ninguna duda? No. Ok, perfecto. Bueno, aquí voy a compartirles un ejemplo de esa parte. Ahí podemos ver
dos formas de un transformador que alimenta una carga. Puede ser un sistema de generación donde tiene su línea de transmisión. En este caso no hablamos de un transformador pequeño de control, hablamos de un transformador de una subestación donde tiene precisamente esa parte que nos permite ver ahí, por ejemplo, en la primera figura tiene un voltaje de 480 y que alimenta a una carga. Una carga, pues en este caso puede ser todo una, no sé, hasta una ciudad. En el primer caso de la figura A, tiene su sistema de generación y luego tiene la línea. Supongamos que se genera y luego está el cableado, todo ese cableado que lleva en la parte y hasta que llega a la carga. Y podemos ver en la figura B que primero sale una parte de un generador donde aumenta el voltaje en esa línea de transmisión y luego después llega la carga y la vuelve a reducir. Estas son las dos figuras que presenta en ese caso ahí, ¿verdad? Entonces, de esas dos figuras, ahí ya me cuestiona, dice que es un sistema de potencia monofásico, en este caso, que si fuera un sistema trifásico, habría que multiplicarlo por raíz de 3, y de esa manera puedo yo obtener un sistema trifásico, ¿no? Entonces, en este caso es un sistema monofásico, un generador de 480 volt, 60 Hz. Perdón, bueno, entonces ahí me da las características, me dice de cuánto es la carga que en ese caso tiene. O sea, se supone una carga en este caso, tomamos en cuenta tanto la parte imaginaria como la parte real, por eso ponen esos valores de... Entonces, por eso pone esa parte de los valores por ejemplo, en la carga que me dice que 4 más J3 no es más que la parte imaginaria que se tiene que utilizar para poder determinar esos valores, ¿verdad? En toda esa parte se utiliza, o en este caso tenemos que utilizar la parte imaginaria para poderla relacionar, ¿verdad? Y ahí pues las conversiones de polar a rectangular que también se tienen que utilizar o tendremos que utilizar en ese caso, ¿verdad? Entonces aquí hay dos formas, dos preguntas que se relacionan con los devanados y encontrar esos valores, ¿verdad? Entonces, en la primera parte me dice que es un sistema generador, una carga a través de una línea de transmisión, de una línea de impedancia, o sea, la resistencia y la parte imaginaria que tiene ese cable, y contestar las siguientes preguntas. Dice, si el sistema de potencia es exactamente como se describe en la figura A, ¿cuál será el voltaje en la carga? ¿Cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? Y si dice que se supone, en este caso para el inciso A, es la primera figura, para el inciso B es la segunda figura, cuando ya hay una relación de transformación de 1 a 10 y de 10 a 1. ¿Ah? Quiere decir que ahí lo primero que tengo es un transformador de 480, lo elevo a un valor más alto,
de 4800 y luego de esos 4800 lo reduzco nuevamente a 480. O sea, nada más es la división de 10 entre 1 o 1 entre 10. Si es 10 entre 1, pues es la multiplicación de esa parte, ¿verdad? Entonces me pregunta el sistema dice que cuál será el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión. Entonces, para encontrar el voltaje en la carga, pues tendría que encontrar, por ejemplo, como si fuera un circuito eléctrico, qué datos tengo y qué me falta conocer. Si fuera un circuito eléctrico, ¿qué tengo que encontrar primero? Si quiero conocer cuánto es el voltaje en la carga. ¿No me explico? En el primer circuito, hagan de cuenta que... Ajá, exactamente, la corriente. En el primer circuito es como si tuviera un circuito eléctrico más o menos así. Más o menos tengo este circuito, tengo un voltaje de 480, tengo una resistencia, en este caso es una impedancia de 0.18 ohms más J 0.24 y tengo una carga de 4 más J 3 ohms. Es como si tuviera un circuito eléctrico con un voltaje y lo que me falta es la corriente para poder conocer los voltajes que hay en cada una de esas impedancias, en este caso. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar esa corriente. Pues la corriente pues la voy a encontrar simplemente con la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente en este caso, y es la primera fórmula que teníamos, que la impedancia era igual al voltaje entre la corriente. Entonces, pues de ahí puedo despejar la corriente y puedo encontrar cuánto vale, ¿eh? Nada más que aquí, pues tengo que utilizar tanto la parte real como la parte imaginaria, ¿verdad? Bueno, como dice su compañero, tengo que encontrar la corriente y en este caso, pues la corriente va a ser igual al voltaje entre la impedancia. Pero en este caso es la impedancia total. ¿Ah? Ok. Para ese caso, pues la impedancia total, tengo por ahí dos, supongamos como si fuera el circuito que les había mencionado. Entonces, esa impedancia pues va a ser de 2, ¿verdad? Sería el voltaje que voy a manejar y las dos impedancias. Y las vamos a conocer como en este caso Z de la línea, ZL, cuando están conectados en serie, se suman, entonces le voy a poner la Z de carga y esas dos me van a dar la impedancia total. ¿Ok? Bueno, pues de ahí pues no me resta más que sustituir los datos, la corriente que tengo,
va a ser igual al voltaje que voy a tener. ¿De cuánto es ese voltaje? En este caso, el voltaje me dice que vale 480. Y me dice que ese voltaje tiene un ángulo de 0. Ok. Y en la parte de abajo, pues tendría que poner, para la ZL serían, aquí lo voy a poner con esto más rápido y fácil. Me quedarían 0.18 más J 0.24 esa es solamente la Z de la línea más la Z de la carga que es 4 más J3. Ese sería mi impedancia de lo que viene siendo la carga, ¿eh? Y de ahí pues voy a encontrar ese valor de cuánto es esa corriente para poder determinar ese voltaje. ¿Cuánto me daría esa corriente? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la parte de abajo? Pues sumar, me quedaría, bueno, ahorita la ponemos y luego ya vemos cuánto es el resultado. Tendría que poner en la parte de abajo la suma de eso y en ese caso pues se suma la parte real, ¿verdad? Con la parte real con la parte real, 4.18 más J 3.24. Y en la parte de arriba, pues me quedarían los 480 y con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Pues en la parte de abajo tendría que convertirlo para poder tener los datos en lo mismo, que es más fácil tener una división de imaginarios o una división con ángulos, y eso es lo que me determinaría esa parte, ¿verdad? Entonces aquí en la parte de abajo quedamos que eran 4.18 más J 3.24. Eso me quedó en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, tengo los 480 con un ángulo de 0 grados. Entonces la parte de abajo, que la tengo en un formato, ¿qué formato es ese? ¿Cuál es? ¿Polar o rectangular? Polar. Ok, entonces esa parte, las dos las tengo que tener en el mismo formato. Y es más fácil encontrar el ángulo porque de esa manera puedo hacer la división más sencilla que si lo de 480 lo convierto con la parte imaginaria. ¿Qué valor me quedaría en la parte de abajo convertirlo? Me da 5.28 a 37.7 grados. Ok, perfecto. 5.28 con un ángulo de, ahorita
Bueno, lo hubiéramos puesto ahí mismo. No lo voy a poner acá. ¿De cuánto el ángulo? De 37.7. 37.7. Y en la parte de arriba superior serían los 480 con un ángulo de 0. Aquí lo ponemos. Ahora sí puedo hacer la división y puedo encontrar esa corriente, ¿verdad? ¿De cuánto sería esa corriente? $480 entre 5.28, ¿cuánto me da? 90.9. 90.9 con un ángulo de en este caso menos 37.7. Ese sería su ángulo, ¿eh? Entonces ya tengo la corriente, ya puedo determinar cuánto es el voltaje que se va a manejar en la carga, ¿eh? Bueno, entonces aquí el voltaje en la carga, vamos a poner la letra C para determinar la carga, sería igual a la corriente que circule por la carga. Como vimos el circuito, pues es un circuito simple en serie, entonces la corriente pues es la misma para las dos impedancias, ¿verdad? Y la impedancia de la carga. Ok, entonces de aquí pues ya voy a obtener esos valores. ¿Cuánto vale mi corriente? Pues mi corriente dice que vale 90.9 con un ángulo de menos 37.7. Eso va a estar multiplicado por la impedancia. En este caso, la impedancia es de 4 más J3. Ese lo tengo que convertir también. ¿Cuánto me quedaría convertido? Mm, 5 a 36.8 grados. 36.8. Ok. Y de ahí puedo obtener ese valor, ¿verdad? Ok, aquí tengo, este es el ángulo. Y este es el otro ángulo que tiene. ¿De cuánto me da ese resultado? $454.5. Ajá. El ángulo me quedaría de .0. Menos 0.9. Ay, negativo, ¿eh? Es cierto. Menos 0.9. Ok. Y ya eso es lo que me pregunta de cuánto es ese voltaje. Ya lo tengo ahí, ese voltaje, con este ángulo. Casi 0, ¿verdad? Ok, listo. Es la primera parte que me pregunta, pero también me pregunta de cuánto son las pérdidas. Y las pérdidas las voy a representar en este caso
y me pregunta las pérdidas en un punto. Me dice que la pérdida en la línea, entonces las pérdidas en la línea, voy a utilizar la simple fórmula de la corriente al cuadrado. La corriente de la línea al cuadrado, en este caso por la resistencia. En este caso no voy a tomar en cuenta la impedancia total. Aquí solamente es las pérdidas por efecto Joule, que se conocen como I cuadrada R, y la R es la de línea. Aquí en este caso no voy a considerar los ángulos para poder determinar de cuánto es las pérdidas o cuánto es la potencia que se queda en ese caso, ¿eh? Ok, entonces aquí simplemente voy a sustituir sus valores aquí serían 90.9. Esto lo voy a elevar al cuadrado y eso va a estar multiplicado por 0.18, que son las partes reales solamente las que yo voy a colocar. Ok. ¿Eso cuánto me da? A mí me da 1.487 por 10 a la 3. Bueno, lo ponemos en kilowatt. Listo. O que también sería, en realidad, pues es una potencia que serían de 1487 watts. Esa es la pérdida que se tiene en ese punto. Esto aquí elevado al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ese es para el primer inciso, para la primera figura. Ahora vamos a ver lo mismo, pero utilizando un transformador y ver cuál es la relación que se tiene y ver también cuáles son el voltaje y cuánto es la pérdida. Y ver en cuál de los dos es mayor la pérdida que tiene ese transformador, ¿verdad? Bueno, esa es la primera parte. Ahora vamos a analizar el siguiente, pero el siguiente circuito, ya me pasé. El siguiente circuito tiene dos transformadores y luego tiene la línea después de un transformador. Entonces ahí sí hay que encontrar las relaciones, los números de vuelta. Primero tengo que encontrar o tengo que ir reduciendo ese circuito, lo tengo que reducir al mismo lo voy a reducir al mismo circuito como estaba anteriormente. Bueno, el primer circuito que tengo es que tengo una parte del generador y de ahí parte mi primer transformador. Y de aquí tiene una relación de transformación. Y de aquí tiene la línea. Ok,
tiene la línea, donde tiene una resistencia y donde tiene una bobina. Y esa relación le voy a quitar la relación que tiene ahí y voy a poner directamente la carga, que es el primer paso. Pero eso lo tengo que hacer con una forma que lo que voy a hacer es, como quien dice, quitar ese transformador. Para obtener eso primero, voy a obtener, digamos, una Z prima de la carga. ¿Ah? Y aquí es donde voy a utilizar esa parte, la Z prima de la carga para quitar el transformador, es ponerle la relación de transformación, que sería A, esta A elevada al cuadrado y multiplicada por la Z de la carga o la impedancia de la carga. Eso quiere decir que aquí tengo que hacer una división primero. La relación de transformación que tiene la figura, en este caso esta figura, en donde dice T2, que es el transformador 2, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es la relación de transformación? De 10 a 1. ¿Ah? Eso es lo que tiene. Entonces aquí voy a poner la división de 10 entre 1 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y eso va a estar multiplicado por la carga, que en este caso la carga es 4. Esto va a estar multiplicado por 4 más J3. Y de esa manera, pues quito, digamos, de alguna manera quitar esa parte del transformador. Y de esa manera encuentro la impedancia prima de la carga. Y eso me dará un valor de 10 elevado al cuadrado multiplicado por los 4 más J3. Me quedaría 400. Esta lo voy a poner con el otro método más rápido. Me quedaría 400 más J300. Esa sería mi impedancia de lo que me queda de esa parte. ¿Ok? Entonces, eso me quedaría como la Z prima. Y esa Z prima quedaría aquí en este caso. Z prima. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy ahora, voy ahora a sumar, o en este caso porque están en serie, las dos cargas. ¿Ah? Ok, tengo la Z prima de la carga y tengo la Z de la línea. Creo que se me va a terminar el tiempo de... Se me va a terminar el tiempo. Ahorita me comunico con ustedes. Bueno, más bien molestando por ahí a su compañera para que nos conecte nuevamente. ¿Ok? Está bien, profe. Bueno.
Ya lo reduje a esta parte, ahora lo voy a reducir todavía un poco más a la figura que teníamos anteriormente, que teníamos en el inciso A. Voy a quitar nuevamente ese transformador. Lo puedo hacer de las dos maneras. Puedo hacer la suma de esas dos impedancias o puedo colocar las impedancias igual con la carga. Y de aquí, pues, encontrar una sola. Ok, aquí tengo o voy a tener ahora este circuito. Pero resulta que ahora las impedancias van a cambiar o esos valores van a cambiar. Por ejemplo, para esta Z, Z de la línea, le vamos a poner, y la Z' de la carga, para obtener esos valores, los tengo que los tengo que poner nuevamente, lo voy a colocar en la siguiente página. La Z equivalente le voy a poner que ya es la total, la Z equivalente sería igual a la relación de transformación que habíamos colocado de A al cuadrado. En este caso va a multiplicar a la Z de la línea más la Z' de la carga, y eso me va a dar la relación de transformación que me va a quedar ya al final. ¿Ok? Entonces aquí voy a sustituir, ahora voy a sustituir la otra parte. La otra parte de la relación es de 1 a 10. ¿Ah? Entonces, ahí voy a colocar de 1 a 10 el valor de A. En este caso va a ser de 1 a 10. Y esto va a estar elevado al cuadrado.
y eso va a multiplicar a los valores de la impedancia, que la primera línea o la primera parte de la impedancia, lo voy a poner de esta manera para que sea más rápido. La Z de la línea, los valores que tenía eran de 0.18 y 0.24. 0.18 más J 0.24. Más el otro que es 400 más J 300. Ok, la Z equivalente en este caso si sumo esos dos valores y ya los multiplico por 1 entre 10 elevado al cuadrado, voy a obtener unos valores. Sería 4.02. 4.0. Y ya el total. Bueno, sería 0018 más J 3.0024 Ajá, y eso si lo pasamos a exacto. con ángulo sería 5.003 ángulo de 36.88. ¿Positivo? Sí, Ok, muy bien. Ahí tengo ya mi impedancia y ya tengo mi circuito equivalente al anterior, ¿verdad? Ahora puedo conocer la corriente ya de ese circuito, porque ese circuito pues me va a quedar como el primero, ¿no? Me va a quedar la fuente y me quedaría, o bueno, ya lo voy a colocar como una sola impedancia, que después me puedo regresar o ir colocándolo, ¿verdad? Bueno, más conveniente colocarlo de esta manera para que pueda yo ir regresando y viendo, ¿no? Pero voy a poner el total. Bueno, aquí le voy a poner nada más la Z equivalente como un solo valor. ¿Ok? Entonces voy a tener mi fuente, voy a tener mi carga equivalente, aquí en este caso, y me quedaría el circuito de esta manera. ¿Ok? Aquí me quedaría la Z equivalente. Y de aquí, pues puedo conocer la corriente para ver cuántos son los voltajes que me van a quedar. ¿Ah? Entonces, pues con la misma ley de Ohm, la corriente del generador IG del generador va a ser igual al voltaje entre la impedancia equivalente.
para conocer la corriente. ¿Y eso cuánto me daría? Bueno, voy a poner el voltaje en la parte de arriba, son 480, con un ángulo de 0. En la parte de abajo pondríamos 5.003, con un ángulo de 36.88. Ok, listo. ¿Cuánto me daría esa corriente? Me da 95.94. Ok, 95.94. Un ángulo negativo de 36.88. ¿Correcto? Sí. Ok. Creo que le vamos a dejar aquí. Todavía me falta bastante para poder conocer las pérdidas y poder conocer el voltaje. ¿Va a haber una diferencia? Sí, utilizando transformadores hay una diferencia. ¿Ok? Nada más permítanme pasar la lista de asistencia. Ahí le vamos a dejar. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok, bueno. Carlos Arturo. Ok. Eduardo Octavio. Presente. Ok. Eleazar Asensio. Presente. Ok. Andrés Carrillo. Profe, no, disculpa, no escuché si me dijo, pero soy Aguilera Romo, presente. Ok.